La ópera nace a finales del siglo XVI en Italia, impulsada por un grupo de literatos florentinos llamados Camerata de los Bardi o Camerata Fiorentina. Tras descubrir que el teatro griego era cantado, nació la idea de musicalizar textos dramáticos, dando así lugar a la primera composición operística llamada Dafne en el año 1597 de Jacopo Peri. Posteriormente, en el año 1607, el compositor Claudio Monteverdi compuso la Fábula de Orfeo, que fue la primera ópera que contuvo una estructura clara en la que se hizo una introducción instrumental llamada sinfonía y en la que posteriormente las partes cantadas se dividieron en partes más pequeñas llamadas arias, dando lugar así a una ópera más moderna. Por otra parte, la ópera se considera un género musical que reúne a todas las artes, desde la danza, el teatro, la escenificación o la literatura. El oratorio nace en Roma a inicios del siglo XVII y se trata de textos musicalizados de la Edad Media destinados a celebraciones como el oficio divino, el Día de la Pasión o el Día de los Santos. Existen dos tipos de oratorio: el oratorio vulgar, que el idioma es en italiano, y el oratorio latino, que el idioma es en latín. Poco a poco llega a extenderse por el resto de Italia, llegando a extenderse hasta el centro de Europa, a la corte de los Habsburgo. En el resto de países como Alemania, Francia e Inglaterra comienzan a realizarse eventos de divulgación del oratorio gracias a compositores como Haydn o Händel. Es la primera de las muchas óperas basadas en el mito de Orfeo. Además del empleo de recitativo, destacan las arias, cuya melodía es muy espontánea y los coros son muy expresivos. La orquesta conserva cierta vida independiente debido a que antes se dejaba un amplio margen de improvisación a los ejecutantes. Destaca por su poder dramático y su animada orquestación. Utilizó muchos instrumentos poco habituales para la época: violas, violines, flautas, oboes, cornos, trompetas, trombones, claves, arpas y dos órganos pequeños. Se divide en 5 actos con 2 conjuntos de cambios de escena y se interpretaba como una entidad continua, sin intervalos o bajadas de telón entre los actos. Es una ópera seria en 3 actos y se estrena en 1642 en el Teatro Grimani. El tema que rige es la relación entre el sexo y poder, y la acción se desarrolla en la Roma imperial alrededor del año 60 de nuestra era. Compuesta en 1625, combinaba parodias de las primeras escenas de la ópera y personajes engreídos. Encargada por María Magdalena de Austria, y es la primera ópera escrita por una mujer y fue durante mucho tiempo considerada la primera ópera italiana que fue representada fuera de Italia. Está escrita en estilo moderno y usa el estilo recitativo. La partitura de la pieza se inclina hacia las voces más agudas, con 6 sopranos, 2 altos, 7 tenores y solo un bajo. El oratorio de Jefté, compuesto en 1649, cuenta la historia de Jefté, juez de Israel que libró una batalla contra los amonitas y tuvo que sacrificar a su propia hija como resultado de una promesa irresponsable. Carissimi, pionero del oratorio, introduce elementos que pasarían a convertirse en señas de identidad de este género, como la presencia de un narrador y de cantantes solistas para cada uno de los personajes involucrados. Alessandro Scarlatti estudió música en Roma junto a Giacomo Carissimi, una de las figuras más importantes del oratorio. Esto lo llevaría, siendo un autor tan prolífico, al cultivo de oratorio y la música instrumental. En el oratorio Il Sedequia, Re di Jerusalem, se narra la historia de Sedequia, último rey de Jerusalén antes de ser conquistada por el rey babilónico Nabucodonosor. Bernardo Pasquini fue un compositor italiano de ópera y música religiosa. En el oratorio La Sete di Cristo, 4 protagonistas se juntan bajo la cruz de Jesús en el monte Calvario: María Magdalena, el discípulo Juan, José de Arimatea y Nicodemo. La música expresa las diferentes reacciones bajo el crucificado Mesías en un trabajo de maestría melódica y del uso del contrapunto. La producción de Alessandro Stradella marca el encuentro del gran oratorio romano heredado de Carissimi con la ópera veneciana de Cavalli. Su música se caracteriza por la vivacidad, la expresividad y una profunda humanidad. Aunque San Giovanni Battista disfrutó de un éxito genuino cuando se estrenó en 1675, fue solo en 1949 cuando la obra fue sumada de las bibliotecas donde dormía su partitura.